Amados hermanos, nuevamente bienvenidos, gracias a la iglesia presente y también a aquellos que por medio de Facebook hoy le ha puesto el Señor unirse y recibir instrucción por medio de este siervo. Mi nombre es Martín Lizárraga, pastor de Oasis de Salvación aquí en Tucson, Arizona, así es que le doy la bienvenida y bueno, vamos a entrar en materia a los presentes y a aquellos que están atrás de la cámara. Tenga su Biblia lista. Hoy vamos a trabajar en el libro de Corintios, capítulo de la primera carta, capítulo 10. Vamos a estar trabajando del 1 al 14, pero lo vamos a hacer en etapas. ¿Verdad? Así es que no le voy a dar lectura todavía, vamos a empezar y ahorita posteriormente vamos a ir avanzando en la lectura. Téngalo ahí por favor y bueno, vamos a ponernos serios, ¿verdad? Vamos a recibir la palabra del Señor y en este tiempo le suplicamos, ¿verdad? Toda su atención y expectativa de lo que el Señor tiene. Esa es la lectura que nos trae a nosotros ahora el Señor, lectura, pues la primera de Corintios 10:14, y vamos a empezar con una fábula, ¿verdad? Con una historia. Vamos a empezar, el tema hoy, lo que nos trae, ¿verdad? Se llama la liebre y la tortuga. Y usted me va a decir, hermano, pues se acostumbra que en estos días hablemos del Día de Muertos, hablemos del paganismo, de Halloween, ¿verdad? De las tradiciones, y cómo ahora nos trae usted, ¿verdad? Una fábula. Bueno, porque ya hemos escuchado bastante de Halloween, hemos escuchado bastante de las fiestas paganas, del recuerdo de los muertos, y les vamos a ahorita prestar un poquito de atención, pero lo último, vamos a empezar con esto. Esopo, ahí lo que dice entre comillas, ¿verdad? Fue un griego que fue famoso por sus fábulas, por sus historias, era un contador de cuentos, por decirlo de alguna manera, pero la que hoy quiero compartir con usted y que el Señor ha dispuesto, ¿verdad? Es la liebre y la tortuga. Déjame decirle esta fábula, el que no la conoce, ¿verdad? Que cuenta la historia de una liebre muy arrogante, de una liebre muy orgullosa, que se jactaba de su rapidez. Se jactaba que eran los animales más rápidos, ¿verdad? Y menospreciaba a aquellos que pues no tenían esos atributos o esos dones, ¿verdad? O esa habilidad de la velocidad, y se burlaba constantemente de una en especial, que era la tortuga, ¿verdad? La tortuga la conocemos porque pues es uno de los animales más lentos, ¿sí? Y un día la tortuga, cansada de tanto bullying, sí, le dice, ¿sabes una cosa? Yo te quiero retar a una carrera. Y la liebre se ríe, ¿verdad? Se ríe, se burla y acepta para nada más por ser un reto. Pero todos deberíamos conocer el resultado. Pero esta liebre comete un error, ¿verdad? Y sale tan rápido en la carrera, se disponen y salen tan rápido, ¿verdad? Que a medio camino voltea y ve a la tortuga y la ve lejos. Entonces dice la liebre, ¿sabes una cosa? Me voy a echar una siestecita aquí en medio camino, ¿verdad? Mientras, a ver si avanza un poquito la tortuga. Pero el error de esta liebre fue que se quedó dormida. Y la que cruzó la línea de la meta, ¿verdad? Fue la tortuga. ¿Sí? La tortuga ganó, no porque fuera más rápida, sino porque la liebre pecó de arrogante y de cantar victoria antes de cruzar la meta. The hair in the... Exactly. ¿Verdad? Y bueno, déjame decirte una cosa, hermano, voy a empezar por introducir el tema, ¿verdad? Con esta historia, este cuento, esta fábula, pero lo voy a usar como de una manera de exponerlo y ya en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Con la ciudad de Corinto, ¿sí?
En este caso, Corinto es aquella liebre arrogante que cantó victoria antes de cruzar la meta, antes de llegar a la meta. Déjame hablarte de Corintio rápidamente, o Corinto, ¿verdad? Es una ciudad en lo que hoy conocemos como Grecia. Anteriormente era una provincia grecorromana. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba dominada por el Imperio Romano, ¿verdad? Estaba en la provincia que conocemos, o que se conoce en la Biblia como Acaya, ¿sí? Y era una ciudad completamente idólatra, cuya cultura era el pecado en todas sus expresiones, puesto que su ubicación geográfica le ayudaba mucho a que hubiera riqueza, ¿verdad? Ahí en su territorio, en ese terreno, había un istmo. ¿Qué quiere decir un istmo? Por ejemplo, para describirlo mejor, ¿verdad? Les voy a hablar un poquito acerca del canal de Panamá. Todos han oído de Panamá, ¿verdad? El canal. Por medio de ese canal se puede atravesar, ¿verdad? Hacia el Pacífico, las personas o los barcos que vienen de Europa, del Atlántico, cruzan por ese istmo, ¿verdad? Y se evitan la vuelta hasta Sudamérica, por allá por las Patagonias. Corintio era una ciudad que había un istmo en ese lugar, ¿verdad? Y todos pagaban por cruzar de un lado a otro, de tal manera que había gente de todas partes del mundo que tenían una economía bastante abultada, ¿verdad? Por lo mismo la ciudad, había mucho turismo, había mucho negocio, ¿sí? Y había ahí también un templo en una adoración, o en la adoración a Afrodita. Afrodita, la diosa griega, ¿verdad? O grecorromana, que posteriormente la toman los romanos también, como la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por lo cual estaba influenciado completa y absolutamente, ¿verdad?, por este grupo de sacerdotes o sacerdotisas, las cuales tenían prácticas, ¿verdad?, de inmoralidad sexual bastante marcadas, puesto que ellas hacían banquetes con todos los animales sacrificados a sus ídolos o a Afrodita, ¿verdad? Y hacían banquetes muy grandes donde invitaban a toda la población, y aparte, ¿verdad?, tenían orgías, tenían relaciones impropias, ¿verdad?, con todos aquellos varones que se acercaban a esas reuniones, por lo cual era una cultura bastante alejada, era una ciudad muy pecaminosa, pero Dios, en su infinita misericordia, tiene, ¿verdad?, sus ojos puestos en esa ciudad, así como en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por medio de su siervo Pablo, lleva la palabra del Evangelio a esa ciudad, y la gente empieza a convertirse, a tener comunión con Cristo, empiezan a haber cambios en la ciudad, y empieza a evangelizar este Señor, ¿verdad? O sea, en otras palabras, como veíamos en la escuela dominical hace rato, separa a esa ciudad del mundo, o sea, la hace entrar en santidad, empieza a dejar las prácticas anteriores, todo aquel que había creído, ¿verdad? Y aparte le da gracia y paz. ¿Qué significa gracia y paz? La salvación no es por el hecho que usted haga o desarrolle, la salvación es porque es un regalo de Dios para todo aquel que lo acepta, por supuesto. ¿Y por qué paz? Porque lo reconcilia. Cuando nosotros estamos lejos, separados de Dios, estamos en una guerra constante con Dios. Dios nos dice, ¿verdad?, no mientas, y nosotros nos aferramos a mentir. Estamos en guerra con Dios, no nos sometemos completamente. Y a esta iglesia, la que empieza a haber tanto conocimiento, ¿verdad?, porque empieza a llevarle el Evangelio, se le empieza a explicar la verdad, y aparte, no solamente, ¿verdad?, por cualquier persona, sino que esta iglesia tuvo uno de los líderes, o varios de los líderes mejores de la explicación del Evangelio en ese tiempo. Fíjese bien, la fundó Pablo, lleva a un discípulo de él muy querido llamado Silas, participa también en la enseñanza, lleva a otro pastor muy joven llamado Timoteo, y participa también en compartir el conocimiento del Evangelio. Viene posteriormente otra persona bastante entrenada, bastante conocida en la teología, o conocedor de la teología, que era Apolos, ¿sí? Menciona una familia muy entregada
al evangelio, llamado los de Cloé, o sea, una familia de Cloé, probablemente así era el nombre del padre o de la madre, pero eran fieles al evangelio, ¿verdad? Conoce ahí a dos personas. Pablo se encuentra en la sociedad con dos personas bastante también conocedoras de teología, que eran Aquila y Priscila. De tal manera que la iglesia empieza a llenarse de conocimiento y Dios les empieza a dar dones. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a surgir pastores, predicadores, las personas empiezan a hablar en lenguas, empieza a haber un auge, ¿verdad? De dones en la iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, verdad, con esta iglesia tan próspera, tan fortalecida? Empieza a entrar en crisis. Empieza a entrar en crisis, por lo cual, ¿verdad?, empieza a haber divisiones en la iglesia. Unos decían que les gustaba más cómo predicaba, enseñaba Pablo, otros preferían a Apolos, otros preferían, ¿verdad?, a otros líderes. Y Pablo tuvo que llamarles la atención, ¿verdad? Las cartas, la primera y segunda carta de Corintios, si usted la sigue con atención, son regaños. Son instrucciones a la iglesia que Pablo les escribía. De hecho, fueron 3 cartas. Se perdió la primera, ¿verdad? El libro de los Hechos menciona una que no llegó a establecerse aquí, puesto que se perdió. Y nada más conocemos la segunda y la tercera, o que en nuestra Biblia está como la primera y la segunda. Pero son regaños, son cartas pastorales, ¿verdad? Las cuales les decía, oiga, ustedes están mal. No es como yo les enseñé. El orgullo espiritual de ellos empezaba a crecer. Porque hay 2 tipos de orgullo, hermano. Está el orgullo físico, carnal, y está el orgullo espiritual. Sí, el orgullo físico es enorgullecerme de algo que poseo. Puede ser una casa, puede ser algo físico. Pero también está el orgullo espiritual, disfrazado de santidad. En la iglesia se da mucho eso, ¿verdad? Muchas veces se acercan las personas al pastor y le dicen, hermano, fue la mejor predicación que he escuchado en mi vida. Así contestó Charles Spurgeon, ¿verdad? Un predicador de por allá de los 1700, y dice, sí, hermano, ya había escuchado eso. ¿De veras, pastor? Sí, ya había escuchado eso, el diablo ya me lo había dicho, ¿verdad? Porque hay orgullo espiritual también. Yo no peco como aquella hermana. Yo no peco como aquel hermano. Yo conozco mucho de la Biblia. Tengo muchos años en el Evangelio, ¿verdad? Yo predico muy bonito. Yo esto, yo lo otro, aunque sean cosas del Señor, pero es orgullo espiritual. La iglesia de Corinto en eso estaba cayendo, y había divisiones. Entonces le dice Pablo, hey, ¿sabes una cosa? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Sí? Las cartas pastorales son un regaño a eso, ¿verdad? También había una alta inmoralidad sexual, pecados sexuales dentro de la iglesia, porque ellos estaban acostumbrados a relacionar el sexo con la adoración. Ellos venían de la adoración a Afrodita. De tal manera, ¿verdad?, que había dentro de la iglesia una persona que tenía por mujer a la esposa de su padre. ¿Sí? Entonces, los demás, ¿qué hacían? Pablo les dice, ¿por qué se sienten orgullosos de eso? O sea, ya lo deberían haber sacado ustedes. Si él no se arrepentía, ya los hubieran sacado, ya lo hubieran sacado. Pablo los regaña, ¿verdad? Y empieza esto a surgir. La iglesia empieza a caer en este tipo de orgullo espiritual, sabiendo y diciendo, como muchas veces nosotros decimos ahora en Halloween, ¿verdad? Ay, hermano, no sea simple. Yo sé que esos monos, ¿verdad? No son nada, los ídolos nada son. Yo soy salvo por gracia. Yo puedo ir a una fiesta de Halloween, a una fiesta, ¿verdad?, de festejo de muertos. ¿Sí? Yo puedo adornar en la casa un altar a los muertos, ¿verdad? Porque yo sé que no es cierto, son nomás costumbritas, nomás para que mis hijos no anden deseando ahí, ¿verdad?, lo de los vecinos. Yo sé que los ídolos nada son, hermano, no sea simple. Eso es envanecerse en nuestro conocimiento. Ellos también decían lo mismo. Yo voy a las fiestas, ¿verdad?, que organizan
las sacerdotisas, los sacerdotes, y cómo de la carne que se sacrifica, porque en ese tiempo, haga de cuenta, sacrificaban 60, 70 toros o becerros, ¿verdad? Y era tanta la carne que tenían que hacer banquetes para invitar a todos aquellos que fueran, o inclusive las mismas sacerdotisas vendían la carne sobrante, se desangraban y vendían la carne a las carnicerías, y para las personas, ¿verdad? Era una ganga, porque era tanta carne, y si la carne costaba $1, ¿verdad? Esa libra se la vendían a 20 centavos, era una ganga no aprovecharlo, aunque fueran sacrificados los ídolos, pero se decía, no, pues ¿cómo? Yo sé, la iglesia de Corinto, orgullosa espiritualmente, yo sé que los ídolos nada significan, hermano, yo puedo comer la carne, y así es. Pero Pablo les dice, ¿verdad? Y les recuerda, el conocimiento envanece, o sea, alimenta el orgullo. Ustedes saben que no es pecado comer carne a los ídolos porque nada son, pero el amor edifica. Háganlo por los débiles, porque aquellas personas nuevas que no conocen el evangelio y los ven entrar a los banquetes de las sacerdotisas, ¿qué van a decir? O que los ven comprando carne a los ídolos, ¿qué van a decir? Por testimonio, háganlo. El conocimiento envanece a las personas, pero el amor edifica a las personas. Piensen en los demás. La iglesia muchas veces caemos en ese tipo de orgullo espiritual. Ya sabemos que los muertos, todo eso, todos disfrazados, nada son. Pero les recuerdo algo, ¿verdad? Importante, detrás de cada ídolo siempre hay un demonio. Amén. Siempre hay un demonio que se aprovecha de su ignorancia y lo hace adicto a ciertas cosas. Y eso es bíblico. No se asusten y los muchachos digan, ay hermano, qué miedo. No, hermano, siempre hay un demonio. Esto es bíblico. La iglesia empieza a caer en pleitos, empieza a comer de lo sacrificado, no le importa a los demás. En la Santa Cena, ¿verdad? Ellos, los más ricos, empezaban a tener viandas, o sea, banquetes, y los más pobres allá, pues con sus tortillitas, ¿verdad? Con chile nada más. Y Pablo les dice, no, ¿por qué hacen eso? Porque la Santa Cena no es como la que practicamos aquí en un vasito, un pedacito de pan, ¿verdad? Allá eran cenas, o sea, se ponía toda la cena completa. Pero los más pobres no tenían que comer o no tenían mucho que llevar y llevaban por lo más, ¿verdad? Indispensable para cumplir, para entregarle al Señor ese día. De tal manera, ¿verdad? Que la persona envanecía en su conocimiento espiritual, iban y tomaban la Santa Cena. De ahí que Pablo, ¿verdad? Más adelantito en el capítulo 11, versículo 27, cuando habla de la Santa Cena, les dice, cuidado con tomar la Santa Cena indignamente. Eso es, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, que no puedes compartir la mesa de Dios con la mesa de los demonios. No puedes estar a mitad. Dios aborrece a los débiles, perdona a los tibios. Es más, la palabra del Apocalipsis dice que los escupe de su boca, los echa fuera. Pero Pablo, ¿verdad? Enseñándoles esto, ahí va la escritura, ahí entra nuestro tema, ¿verdad? Ahí entra la palabra del Señor. Pablo, usando como ejemplo a los hebreos en el Éxodo, ¿verdad? Les dice algo. Vamos a darle lectura, 1 Corintios 10, del 1 al 5. Ahí está. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos anduvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos, el Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron parados en el desierto. Les estaba diciendo Pablo, aguas, porque el que decide la salvación a lo último, ¿verdad? Es Dios. Este pueblo, ¿verdad? Bendecido con tantas experiencias espirituales, les abrió el mar, hermano. Se los dejó en seco para que ellos cruzaran. Miles y miles de personas cruzando, ¿verdad? El mar.
Cuando Faraón y sus soldados, su ejército venía atrás de ellos, cuando el último hebreo cruzó a la orilla, ¿verdad? Desata otra vez las aguas e inunda a Faraón y todo ese ejército. Les dio de comer en todo el camino, ¿verdad? Pan del cielo, el maná. Diario amanecía, ¿verdad? Como una brizna, un cereal finito que las personas recogían, molían y hacían harina. Bueno, es que estaban cerca de la playa, hermano. Y hacían harina y así su pan. Les dio de beber, ¿verdad? En aquella peña de Oreb, les dio de beber el agua. Estaban en el desierto, no había agua. Mandó Moisés y les dice, ¿sabes una cosa? En esa roca, de ahí va a surgir agua para todo el pueblo. Y dice que esa roca lo seguía, hermano. Todavía hay una discusión, ¿verdad?, teológica acerca de esto, porque la roca, dice Pablo, era Cristo. ¿Sí? Todavía hay una discusión en cuanto que si la roca iba literalmente o de la roca corría el manantial, ¿verdad? Y ellos caminaban cerca de ese río que se formaba. Todavía está esa discusión, pero todavía eso no es, ¿verdad?, un punto a tratar aquí. Y también podemos hablar del Shekinah. O sea, el Shekinah era la nube que Dios les puso a tantos millares de personas en el desierto. Les puso una nube que en el día los cubría del calor incesante del sol, y en la noche, hermano, resplandecía como columnas de fuego alumbrándole su camino. Eso lo veían ellos. Y dice, ¿verdad?, la palabra, y Pablo les dice, les recuerda, pero ¿sabes una cosa? Ellos viendo tantas bendiciones, decidieron, ¿verdad?, ir a la idolatría. Sube un día a Moisés, ¿verdad?, a la montaña, a establecer esa relación con Dios, a que le diera el Señor, ¿verdad?, los mandamientos, la ley. Pasan alrededor de 40 días y el pueblo que dice, no, pues ya no va a venir aquel. ¿Sabes una cosa, Aarón? Tú que eres el sacerdote, ven para acá, haznos un ídolo. Necesitamos un Dios que nos guíe. Y Aarón, ¿verdad?, empieza a colectar anillos, aretes, brazaletes y hace un becerro de oro. Y ahí está todo el pueblo, ¿verdad?, adorando a un becerro de oro, después de haber visto las bondades, la misericordia, la gracia, el poder, la gloria de Dios, adorando a un becerro hecho por el hombre. Y no solamente eso, usted lo puede ver en el libro de Éxodo. Dice que comieron y bebieron, ¿verdad? Está haciendo una alusión al licor, a algo alcohólico, porque dice que se levantaron después de eso y festejaron, jugaron, pero eso no tiene nada de juego, puesto que significa algún tipo, ¿verdad?, de juego sexual, o sea, orgías. Festejaron a ese Dios, ¿verdad?, con ese tipo de acciones, viendo el poder de Dios. Así estaba la iglesia, ¿verdad?, de Corinto. Pero ¿qué pasa en el Éxodo con este pueblo? Que aquel que decide la salvación de las personas, porque nosotros como pastores, según la voluntad de Dios, porque déjame aclararte una cosa, yo no puedo describirte a Dios, ni yo mismo sé cómo es Dios. Él es todo, Él es grande, maravilloso, no hay mente que pueda describir a Dios. Lo que los pastores, líderes, maestros enseñan es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Porque no podemos capturar a Dios en una mente humana, pero sí podemos conocer su voluntad. Aquí la Biblia nos dice que si tú confiesas a Jesús como Señor y Salvador, eres salvo. Y eso es lo que enseñamos nosotros, la voluntad de Dios. Pero el que decide la salvación en el último momento es Dios. De tal manera que esos hombres, de todos esos millares de personas, ¿verdad? ¿Sabes cuántos entraron a la tierra prometida? De todos esos, a lo mejor probable millones, ¿sabes cuántos entraron? 2, hermano.
2, Josué, ¿verdad? Y Caleb. 2 personas. Y Pablo les pone este ejemplo a la iglesia de Corinto y le dice, hey, bájenle 2 rayitas a su orgullo espiritual. ¿Sabes una cosa? No se confíen. Cuiden su salvación. Cuídenla, ¿verdad? Así, con temor y temblor, o sea, de una manera extrema, cuídenla. Y los llama, en el punto número 2, ¿verdad? Los llama, los amonesta a evitar ese mal ejemplo. Los invita, los exhorta a evitar ese mal ejemplo. Vamos al pasaje del 6 al 10, capítulo 10, versículos 6 al 10 de primera carta de Corintios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Pablo les da una lista, ¿verdad?, de lo que hizo el pueblo hebreo en el Éxodo. Y les dice a los corintios, a la iglesia nueva, aquella iglesia naciente, no te conviertas en la liebre, ¿verdad? Como la historia. No cantes victoria antes de cruzar la meta. No menosprecies a los demás. No seas como aquellos que codiciaron, ¿verdad? Aquellos lloraban en el desierto, los hebreos, y decían, ay, cómo extraño las cebollas de Egipto, aunque sea, ¿verdad? Cebollas, berros, nabos. Y no que aquí este pan, ¿verdad?, liviano, decía, o sea, como no llena. O sea, se referían al maná, despreciaban el pan del cielo. Pero eso es lo mismo que pasa ahora también en la iglesia, ¿verdad? Se desprecia el maná, y el maná, el alimento que sustenta la iglesia, se llama Jesucristo. El sacramento no era otra cosa. Cada vez que nosotros aceptamos, o cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, hicimos un pacto. El sacramento, hermano, así como lo conocemos, ¿verdad?, se manejaban las legiones romanas. Cada legionario, o sea, cada militar romano que entraba al ejército, a la élite del ejército romano, ¿verdad?, porque era el ejército aplastante en esa época, ellos hacían un juramento, de ahí viene la palabra sacramento. Ellos hacían un juramento, ¿verdad?, y juraban defender hasta la muerte misma al emperador. Asimismo, es un sacramento cuando nosotros tomamos la Santa Cena, cuando confesamos a Cristo Señor en obediencia. Es un sacramento, y la fe de la iglesia ahorita, ¿verdad?, está flotando, no es una fe profunda. Porque deseamos lo mismo que aquellas personas, codiciamos lo mismo que aquellas personas. No tenemos el tiempo ya para Dios porque codiciamos trabajar, aún los domingos, por los 50, 80, 70 dólares que podemos hacer extra. Nos vamos en la idolatría, sí, en la idolatría, hermano, porque festejamos a los muertos. Los muertos nada son, ya no trabajan, ya no tienen empresa, ya nada saben. Ellos están ahí, ¿verdad?, en la espera de que el Señor les despierte en la segunda venida maravillosa y gloriosa. ¿Cómo cree que va a venir, verdad, un muerto de usted o mío? Va a venir a comer la comida que tanto le gustaba. Hot dogs sonorenses, ¿verdad?, con una Coca-Cola bien helada ahí en la mesa. Deluxe, sí, por supuesto, hermanos. ¿Verdad? ¿Cómo cree que va a venir? Cuando dice, ¿verdad?, el Señor que no nadie va ni nadie viene, el que va allá se queda, al siguiente paso espiritual. ¿Cómo va a venir a una vez al año a comer? Pues con razón están todos esqueléticos, ¿verdad? Una vez en el año nada más comen y beben. Ese es paganismo, es adoración a los muertos. El Señor dice que nada más hay, en la palabra del Señor dice, la voluntad de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Porque yo oigo personas que dicen, yo allá tengo a mi angelito, ¿verdad?, a mi mamá que ruega al Señor por mí.
No es cierto, es mentira eso, que nadie le cuente, que nadie le diga, no es cierto. Ni rezarle a la Virgen, no es cierto, la Virgen fue una mujer que está ahorita en espera también, ¿verdad? Del divino levantamiento, de la resurrección, cuando Cristo nos levante, ¿verdad? Nos junte. Dice que los muertos que irán primero y luego le seguiremos a aquellos que estemos vivos en la nube. Eso es literal, créelo. Porque si tú lo crees, ¿verdad? Dios lo hace en tu vida. Así es que les dice Pablo, ¿verdad? No deseen, no codicien, no entren en idolatría con otros dioses. No forniquen espiritualmente con ellos, ¿verdad? No murmuren, no sean chismosos. No murmuren de sus líderes. Porque ellos murmuraban cada ratito de Moisés y Aarón y María, ¿verdad? Su hermana. Cada ratito los querían apedrear. Lean la palabra, lea el Éxodo, los querían apedrear. Y Dios aborrece la murmuración. Aborrece el orgullo espiritual, aunque sea santo. No, es que yo oro 10 veces al día. Yo oro 2 horas diarias. No te envanezcas, hermano, porque uno de los atributos de Dios es la humildad. El derrotamiento completo y absoluto. Y Pablo les dice a los corintios, ¿verdad? No hagan eso. No se envanezcan, no canten victoria antes de cruzar la meta. No sean como esa liebre de Esopo, ¿verdad? No hagan nada por conocimiento, háganlo todo por amor, porque eso edifica. Así estamos nosotros la iglesia ahora, hermano. Estamos en un adormilamiento, estamos en una relajación, estamos en un coqueteo constante con el mundo. No hay una fe profunda, no hay un sacramento, ese compromiso con Dios que digamos, ¿sabes qué? La palabra dice que tengo que escudriñar la Biblia y llegué a las 11 de la noche cansado a mi casa, que no podía ni con los zapatos, pero ¿sabes qué? La palabra me dice que tengo que escudriñar, pues voy a leer aunque me quede dormido. La palabra me invita a meditar en la palabra. Lea y vaya a la cama, ¿verdad? Dándole vuelta. Eso es meditar, dándole vuelta a los pasajes que usted leyó. Pero como no leemos ningún pasaje, le damos vuelta a nuestros problemas y por eso soñamos, ¿verdad? Los mismos problemas y nos levantamos con los mismos problemas. Eso es lo que está pasando con la iglesia. No falta esa fe profunda, porque nos hemos envanecido. Ay, pues que el pastor me enseñó que no es por lo que yo haga, ¿ok? Dice la Biblia. Yo puedo maldecir, puedo murmurar, puedo hablar del hermano, puedo chismear, ¿verdad? De todo, puedo juzgar, al cabo que no es por obras para que nadie... Sí, salimos, ¿verdad? Muy teólogos cuando se trata de eso. Porque ya no me ve Dios a mí, sino ve a Jesucristo. No, Señor, Dios es justo y va a juzgar con justicia. Y la palabra nos recuerda que es horrendo caer en manos, ¿verdad?, de Jehová. Y eso tenemos que tenerlo, ¿verdad? Mira, vamos a pasar al otro punto. Pablo le da ese ejemplo, ¿verdad? Pero también los invita a permanecer firme ante la tentación. Fíjate lo que dice el versículo 11 al 13. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. O sea, para ustedes, les acontecieron a ellos, pero para ustedes son ejemplo. Y están escritos para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, la actualidad. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Dice, ¿verdad? Mira, ¿sabes una cosa? El que esté firme, mire que no caiga. Cuando nosotros somos vanidosos espiritualmente y pensamos, yo soy santo, mira, es más, casi floto, tanta santidad, conozco tanto de la Biblia, pero no conoces al Dios de la Biblia. Conoces la Biblia a lo mejor, pero no conoces al Dios de la Biblia.
Porque sabes una cosa, cuando tú piensas que estás más firme, no estás en guardia, piensas que ya eres salvo. Entonces Satanás, ¿verdad?, la tentación viene a tu vida y como estás firme, no crees que nada te va a tocar, es cuando más rápido caes. Cuando piensas que estás mejor espiritualmente, te envaneciste y es cuando más rápido caes. Por eso dice Pablo, el que piensa que esté firme, que esté fuerte, cuídese que no caiga. Porque toda la vida tenemos que estar en guardias, forrados, ¿verdad?, con la armadura que el libro de Efesios nos habla, de la armadura de Dios. Todos los días tenemos que traer el casco de la salvación, el escudo de la fe, la espada de la palabra. Siempre ten versículos listos para compartir con alguien. Macheteate versículos, apréndetelos de memoria y compártelos con las personas. Esa es la espada, el cinturón de la verdad, los aprestos del evangelio, o sea, las botas del evangelio. ¿Sabes qué tienes que traerlo listo? Siempre, toda la vida, diario. Está, ¿verdad?, libre, porque el Señor no te va a dar una tentación, si es cierto, más de lo que tú puedas resistir. Él vigila la tentación. ¿Te acuerdas de Job? Cómo el Señor les dijo, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Ok, le voy a quitar ese cerco para que lo toques, pero su vida no. Dios, ¿verdad?, nos conoce y sabe qué tanta tentación va a dejar llegar a nuestra vida, y eso depende de la resistencia de cada uno de nosotros. Él siempre está vigilando. Él no te va a dar tentación que no puedas soportar. Pero también nos dice Pablo, ¿sabes una cosa? No crea que esto ha venido nada más a ustedes. Desde el inicio ha habido tentaciones en el hombre, pero en el Señor ellos han podido salir. Así que si ellos salieron, ustedes también pueden salir. Porque la salida de la tentación no es decir, ay, es que me dejé vencer la tentación. O sea, ceder a la tentación no es el objetivo de Dios. La tentación llega a tu vida para fortalecerte, para que tú puedas soportarla. Y cuando tú la soportas, dice la palabra, que el diablo huirá de ti. Pero mientras no soportes esa prueba, toda la vida va a estar ahí, toda la vida, hasta que brinques al otro nivel espiritual. La tentación, hermanos, opera como las piedras en los puertos. ¿Has visto un puerto donde llegan los barcos, verdad? Cuando baja la marea, ves muchas piedras y rocas. Pero Satanás funciona de esa manera. No nos permite ver las rocas de la tentación. Sube la marea y creemos que todo está bien. Creemos que todas esas fiestas paganas, que todas esas creencias paganas son buenas y que a nosotros ya no nos dañan. Ya nosotros estamos más allá del bien y del mal. Ya lo hicimos, ya Cristo nos lavó, somos santificados, fuimos, ¿verdad?, reconciliados por medio del Señor. Pero Satanás nos lleva, ¿verdad?, y nos cubre las rocas, ahí donde los barcos chocan y se deshacen. Así en nuestra vida también, en la tentación. Cuando nosotros le damos la salida, cedemos a la tentación y no la soportamos, estamos cayendo en esa espiga o en esa vorágine, ¿verdad?, del pecado. Porque déjame decirte una cosa, la tentación no es pecado, es cierto. Y la tentación se va a acabar hasta que nosotros partamos con el Señor al cielo. La tentación, repito, no es pecado, todos podemos ser pecados. Lo que sí es pecado es ceder a la tentación. Termino en el versículo 14. Pablo les hace un consejo, o les da un consejo final a ese pueblo de Corinto, ¿verdad? O la liebre arrogante en el área espiritual. Les dice, ¿verdad?, en el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El Día de Muertos es idolatría. El Día de Todos los Santos, que es ahora, es idolatría. Halloween es idolatría. La iglesia inventa el Día de los Santos, de todos los santos, eso es lo que quiere decir Halloween, todas las almas, ¿verdad? O sea, se separan, ¿verdad? Halloween, si tú lo separas la palabra, así suena ya como Halloween, pero si tú lo separas, vas a ver qué quiere decir, ¿verdad? El día de todas las almas, evening, o sea, una tarde antes.
Y hace esto, ¿verdad? Como la Nochebuena, ¿verdad? Que es Christmas Eve, o sea, la noche anterior a la Navidad. Y hace un sincretismo religioso la iglesia tradicional. ¿Qué es eso, verdad? En estas épocas o fechas, hermanos, empiezan a levantarse las cosechas casi en todo el mundo, ¿verdad? De tal manera que se festejaba en Israel, se festeja también ahí. La iglesia inteligentemente, ¿verdad?, empieza a meter sus costumbres paganas, porque es paganismo. La Biblia no dice en ningún lugar que festejes a los muertos. Es más, inclusive nos exhorta a no orar por los muertos. Y nos lleva, ¿verdad?, a escuchar cosas tan ilógicas como estaba escuchando un sacerdote católico que decía, ¿verdad? Pues sí, pero es que lo de nosotros son calaveritas risueñas, o sea, dibujitos que tiene que los niños se disfracen, ¿verdad? Se ven muy bonitos, miren, no disfrazamos a los niños de cosas feas, espantosas, sino curiositos, pues, para que se vean así, ¿verdad? Para que sepan que es un día de fiesta por todos los santos. Todos los santos significa, ¿verdad?, todos aquellos que ya pasaron por el purgatorio, que ellos, esa denominación beatificó y que considera que ahora están a la diestra del Señor intercediendo por todos los demás que estamos aquí en la tierra, y esos son los santos que le vamos y le rezamos, nos hincamos, ¿verdad? Y le llevamos novenas y todo eso. Cuando el Señor dice, ¿verdad?, lo contrario. Y eso nos convierte en idólatras. Y los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Es la palabra lo que lo dice. Es cierto que los ídolos nada son. Es cierto que esos monos no significan nada, son hechos de manos, no oyen, no escuchan, no ven, no caminan, no hablan, no interceden, no hacen nada. Pero como les decía al inicio, ¿verdad?, atrás de cada ídolo, atrás de cada santo tan bonito que lo ve, hay demonios que se aprovechan de la alabanza suya y de su ignorancia para empezar a entrar y a obrar en su vida. Sin saberlo nos convertimos en adoradores de demonios, que es lo que está realmente atrás. Por eso dice Pablo, ¿verdad?, no deshonren la mesa del Señor estando en comunión con ídolos. Una cosa no es con la otra. El agua y el aceite no se llevan. Ustedes ya han sido apartados, han sido santificados. Dice en el 11, mira rapidito, hermano, capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan, o sea, en la Santa Cena, en la mesa del Señor, o bebiera esta copa del Señor indignamente. ¿Qué quiere decir? Que ya comiste de la mesa de los demonios. El sábado fuiste a un festín, ¿verdad?, de carne sacrificada a los ídolos, te mezclaste con todos los demonios que operan ese tipo de sistema o el mundo, te mezclaste con ellos, y el domingo vienes a la mesa del Señor a compartir el pan, porque sentarte a la mesa indica algo, comunión, en comunión. Cuando tú comes con alguien es que le tienes confianza. No compartes tu mesa con cualquiera que pase por ahí. No compartes tus platos, tus tenedores con cualquier persona. Hay una comunión cada vez que tú te sientas a comer con alguien. Ese es lo que el Señor, ¿qué dice? ¿Se acuerdan en Apocalipsis? Y aquel, en 3:20, aquel que abriera la puerta, yo tocaré, pero aquel que abriera la puerta, yo entraré, dice, y cenaré con él y él conmigo. Esa es la mesa del Señor. Pero no puedes compartir, ¿verdad?, ambos. Fíjate lo que dice en el 22, capítulo 10, versículo 22. 21-22 del capítulo 10, primera carta a los Corintios, dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Quieres fornicar con el Señor? ¿Quieres adulterar con el Señor? Adorándole a Él, pero también, ¿verdad?, compartiendo todas las tradiciones y todo el paganismo que existe en el mundo, porque el mundo así vive, y por eso hemos sido apartados, hemos sido santificados. La iglesia ha sido apartada del mundo. Pero si tú pretendes seguir con las costumbres del mundo, o con la mesa de los demonios, y participar de la mesa también del Señor, no se puede. Tienes que tener una decisión. Tienes que hacer una decisión, y eso te pertenece a ti.
Mi trabajo, como el de Pablo, aquí termina. Yo te enseño lo que la palabra dice, pero la decisión es tuya. Vamos a ponernos en nuestros pies. Gracias. Un saludo a la iglesia en Nogales, ¿verdad? Nuestro hermano Marisol y Sergio Ortega, a Sebastián, nuestro hermanito, a Sebastián Guerrero, ahí en Nogales también, a Raquel López en Nogales también, Steve, un saludo a Alma Lizárraga en Las Vegas, a todos aquellos hermanos, un saludo muy, muy afectuoso, en verdad, de parte del Señor a través de su iglesia, a todos aquellos que el Señor le ha puesto en su corazón, unirnos por medio de la plataforma de Facebook. Y vamos a felicitar también, ¿verdad? Nuestra hermana Marisol, es cumpleaños, ¿fue el cumpleaños de hermano Marisol hoy? ¿Ayer fue? El 31, hoy en Halloween, ¿verdad? Le vamos a mandar un gato negro como regalo. No, hermana, saludos, el Señor le bendiga. Y vamos a despedirnos en oración, hermano. Inclina tu rostro para que nada te distraiga. No te da más santidad si inclinas tu rostro, simplemente no permite que te distraigas. Amado Señor y Padre nuestro, bendito Dios, gracias Señor. Ayúdanos a compartir tu mesa, Señor, dignamente. Ayúdanos a participar dignamente, Señor. Ayúdanos a evitar todo aquello que nos llene de indignación y que nos haga aborrecibles a tus ojos, Padre. Evitando toda tradición y toda costumbre que vaya en contra de lo que tú nos has enseñado a través de tu voluntad impresa en la Biblia. Te suplicamos sabiduría y entendimiento, Señor, para tu iglesia. Te suplicamos también por la vida y el matrimonio de nuestro hermano Sergio y Marisol en Nogales. Te suplicamos también por Sacha, por Mateo, por esas cirugías, Señor, esos bebés, los ponemos en tus manos. Te suplicamos también por la recuperación de la esclavitud de esas adicciones, por Amy Rivera. Te pedimos también por María Elena, mamá de una de nuestras hermanas ahí en Hermosillo, hermana Lulu Galvez. Te pedimos por María Elena, Señor, por esos resultados. Te pedimos también por la vida, estabilidad, crecimiento y fortalecimiento de la fe de Jesús Guerrero y Lupita ahí en Hermosillo. Por salud y salvación para Suri. Por Guillermo Rodríguez, Señor, imploramos salud. Por Eduardo Orellana, Señor, que ya poco a poco ha ido saliendo. Te damos gracias por el trabajo de sanidad que está haciendo en su vida. Te suplicamos también